Vamos a la palabra del Señor en esta noche. El tema que quiero compartir se titula Identificando la inmadurez espiritual. Alguien dijo, lo que no se identifica no se puede eliminar. Así que necesitamos identificar la inmadurez espiritual. Hebreos capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo nos exhorta de esta forma y dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, note lo que el apóstol Pablo está indicando. Dice, avancemos hacia la madurez. ¿Hacia dónde debemos avanzar? Dígale al que está a su lado, debes avanzar a la madurez. Esto significa, querido hermano, que así como en el plano natural, nosotros debemos ir madurando. No somos niños por siempre. No somos adolescentes por siempre. Hay una etapa de nuestra vida donde se espera el fruto maduro de un hombre y una mujer que ha alcanzado etapas de crecimiento. Pues en el ámbito espiritual es igual. Nosotros necesitamos avanzar hacia la madurez. Y eso implica que nosotros debemos romper con todo tipo de inmadurez en nuestra vida, detectar inmadurez en nuestra vida, trabajar sobre espacios donde hay inmadurez espiritual todavía operando en nosotros, todavía trabajando en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, en nuestra voluntad, en nuestro comportamiento. Necesitamos identificar la inmadurez espiritual para poder avanzar hacia la madurez. ¿Sabe lo que más me entusiasma de Proyecto Discípulo, que estamos por iniciarlo este próximo miércoles? Es que estamos tratando de ofrecer un espacio de trabajo para que la iglesia pueda avanzar hacia la madurez. Necesitamos una iglesia con urgencia siendo discipulada para dar gloria al Señor, no solamente porque entiende la palabra, sino porque está madurando en su vida. Y ese es todo el propósito. Hace unos años, el Grupo Barna, una organización que se dedica a hacer estudios y a levantar mediciones e indicadores entre el pueblo cristiano evangélico, publicó los datos de una estadística que son completamente tristes y deprimentes. Dice esta estadística, y quiero mostrarles en pantalla, dice que solo un 60% de creyentes cree que Satanás es un ente real. Los demás creen que Satanás es un mito, que anda con tridente, con vestido rojo, asustando a la gente. Siguiente estadística dice que solo un 53% cree que la salvación es por gracia y no por obras. La diferencia de ese porcentaje cree que es gracia más obras o por obras, nada más. También la encuesta mostró que solo un 46% cree que es su responsabilidad compartir con otros sus convicciones espirituales. Solo el 46%. La diferencia no cree que sea su responsabilidad, ni siquiera le interesa compartir sus convicciones. También la encuesta publicó que solo un 42% de creyentes evangélicos, qué paradójico, ¿verdad?
Solo un 42% pone su fe en Dios como la prioridad número uno en su vida. Esto es para llorar. Solo un 42%. El resto de los 58% tiene prioridad número uno cualquier otra cosa. Y esto va hacia abajo. Dice la encuesta que solo un 38% cree que Jesucristo vivió una vida sin pecado en la tierra. Seguramente ha visto todos los documentales de National Geographic o alguna de estas cadenas, Discovery, el Evangelio de Judas, o cree más en el Evangelio perdido de no sé quién. Dice que también solo un 27% cree que la Biblia es cierta, sin errores, en todas sus enseñanzas. Es decir, no creen en la infalibilidad de la palabra del Señor y por supuesto no creen en su señorío y en su gobierno sobre nuestras vidas. Y el último dato que encontré en esta encuesta es que solo un 23% dice que su vida ha sido transformada por su fe. ¿Sabe? Todo esto y otros datos más que pudieran haber en ese estudio, lo único que nos está diciendo es el tamaño de la inmadurez espiritual, de la ignorancia espiritual que hoy en día persiste de manera amplia, de manera creciente, de manera preocupante, diría yo. Y por lo cual nosotros necesitamos tomar un poquito de conciencia en nuestra vida personal para no caer en estos resultados, para no estar reflejados en estas encuestas. Necesitamos tomar responsabilidad en nuestra vida con Dios, querida iglesia, querida familia. Y tú debes tomar responsabilidad no solo por tu vida, los adultos que están acá, sino por los que vienen detrás de ti, siguiendo tu ejemplo y tu influencia y siguiendo el camino que tú estás marcando. Por eso, qué vital es identificar la inmadurez espiritual que pudiese estar en nosotros, creciendo y operando y avanzando. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Hágale un codazo al que está a su lado y dígale: te están hablando aquí. Tienes que identificar la inmadurez espiritual. Y esta noche quiero proponer 3 filtros para evaluar nuestra madurez. 3 filtros para saber dónde estamos nosotros, particularmente en nuestra propia vida e historia. No piense en el hermano que está en casa o aquel hermano que usted se acuerda. No, esta noche vamos a preguntarnos a nosotros mismos. 3 filtros para evaluar nuestra madurez. El primero de ellos es esta pregunta: ¿continúo respondiendo en la carne? Cuando yo me veo a mí mismo, cuando yo estoy actuando en los diferentes escenarios de mi vida, cuando tengo que caminar en mi vida cotidiana, en el trabajo, en mi interacción con los vecinos, en mi interacción con la familia, con el cónyuge, en mi interacción con autoridades de mi entorno de trabajo o con alguien en algún lugar donde yo tengo que estar, ¿continúo respondiendo en la carne? Es una pregunta que necesitamos responder nosotros. ¿Estoy yo respondiendo todavía en la carne? Porque si la respuesta es sí, estoy respondiendo en la carne, has identificado que tienes que seguir madurando. ¿Qué es carne? Carne básicamente es costumbres arraigadas en el viejo hombre, que siguen ahí
atrayendo a nuestra mente a vivir independiente de Dios. La carne estaba completamente gobernada por sus deseos, sus placeres, por la ley del pecado, y esa ley nos hacía vivir independiente de Dios. No queríamos seguir y obedecer lo que Dios quería. Estábamos alejados del propósito de Dios. Y si aún cuando hemos conocido del Evangelio y hemos llegado a escuchar de la cruz y del Evangelio, pero seguimos esas costumbres, todavía atrayendo, seduciendo nuestra mente, la carne está operando. Esa independencia, querido hermano, aprendida, esa independencia le da oportunidad al pecado. Al respecto, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 3, 1 al 4, dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como, note el término, a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Versículo 3, pues aún son, y lo vuelve a recalcar, inmaduros. Mientras haya entre ustedes, y aquí comienza a describir un poco a qué se está refiriendo. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Otra vez, 3 veces está apuntando a la inmadurez el apóstol Pablo acerca de aquella iglesia en Corinto. Dice: ¿acaso no se están comportando? Habla del comportamiento, de las actuaciones. No se están comportando según criterios meramente humanos. ¿Sabe? Celos, contiendas están reflejando actuaciones, están reflejando decisiones, están reflejando una serie de actitudes en nuestra vida que tienen este sello: es criterio meramente humano, es respuesta carnal. No es respuesta de la vida en el Espíritu en nosotros. No es una respuesta en templanza. No es una respuesta llena de amor, de gozo. No, es una respuesta carnal, totalmente atraídos por una mente que vive independiente de Dios. Dice: ¿acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Versículo 4. Cuando uno afirma: yo sigo a Pablo, y otro: yo sigo a Apolos. Eran los populares de aquel tiempo, eran los predicadores que estaban en las redes sociales de Corinto. Y unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolos. Y dice Pablo: no es porque están actuando con criterios humanos. ¿Sabe? Nosotros necesitamos responder esta pregunta. Yo en mi propia vida estaré reflejado en la iglesia de Corinto, estaré respondiendo en la carne, estaré todavía inmaduramente atendiendo criterios humanos, estaré pensando como piensa el mundo, estaré resolviendo como resuelve el vecino que no tiene a Dios y que no se diferencia en nada a mí, que yo sí tengo a Dios, entre comillas, y que voy a una congregación y que leo la palabra y que estoy expuesto a la predicación del evangelio. ¿No será que estoy todavía respondiendo en la carne? Primer filtro: ¿continúo respondiendo en la carne? Contéstate para ti mismo esta noche. Segundo filtro importante: pregunta: ¿tengo discernimiento espiritual? ¿Sabe? Una de las claves de la madurez cristiana es el discernimiento espiritual. Uno de los grandes indicadores que te puede dar un parámetro bastante acertado es el discernimiento espiritual. Tú quieres ver a un creyente maduro,
tú verás en él discernimiento espiritual. ¿Quieres ver un creyente inmaduro? Verás que no tiene absolutamente ningún discernimiento espiritual. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Esta habilidad es la habilidad de pensar con discernimiento y es sinónimo de pensar bíblicamente. Esto significa que a mayor consumo y alimento de la palabra del Señor yo tenga, mi discernimiento crecerá. A menor exposición a la palabra yo tenga, menor discernimiento yo tendré en mi vida. Discernimiento. Qué importante es el discernimiento. Creyentes hoy en día no saben tomar decisiones sobre asuntos importantes. No saben distinguir dónde hay límites que se están de alguna manera transgrediendo. Donde hay cosas donde la verdad parece confusa, donde no se entiende exactamente, hay una ambigüedad en el mundo, hay sincretismo en el mundo, y los creyentes hoy en día no son capaces de diferenciar el error de la verdad, lo bueno y lo malo. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Otra vez el apóstol Pablo escribe ahora a los hebreos. Dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, dice Pablo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, dice él, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Sabe? Leche es el alimento de los bebecitos, de los tiernitos, de los que no pueden masticar, de los que no pueden alimentarse con ningún tipo de alimento duro, de ningún alimento sólido. Versículo 13 dice, el que solo se alimente de leche es inexperto en mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. ¿Sabe? Yo con mucha tristeza veo hoy en día a creyentes buscando solo leche espiritual, buscando solo la palabra de bendición, solo la palabra de promesa. Oh pastor, dígame una promesa, hábleme de una promesa, declare sobre mí una promesa. Pero no quieren el mensaje que es de corrección, que es de reprensión. No quieren el mensaje que es para hacer crecer tu vida. No quieren el mensaje que puede herir tu carne. No quieren el mensaje que puede transformar tu mente. No, quieren el mensaje del pecho. Yo espero que CCI no sea una iglesia de pecho, que sea una iglesia que come alimento sólido. En el nombre de Jesús. Sí. Hay algunos que no me van a saludar al final, pero no importa. En cambio, dice el versículo 14, el alimento sólido es para los adultos. Digan conmigo, yo quiero ser adulto. Otra vez, yo quiero ser adulto. Entonces, querido hermano, vas a tener que comer sólido. Vas a tener que agarrar pieza de carne. Vas a tener que meter tenedor y cuchillo para cortar, para comer. Porque dice, el alimento sólido es para los adultos. Y mire, los adultos, dice este texto, son los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Hoy en día usted va a escuchar mucha gente comiendo del conejo malo. Usted sabe quién es conejo malo, ¿verdad? No quiero decir el nombre, pero alguien lo dijo por ahí. Y lo ponen en su carro como que fuera
la palabra de Dios. Y yo digo, qué falta de discernimiento, ¿no es cierto? Este texto dice que la facultad de percepción espiritual, esa capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, está reservada para los adultos, para los maduros en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es mi oración? Que tú seas un adulto en Cristo Jesús y que no te engañe nada en la televisión, nada en la radio, nada en las conversaciones allá afuera, nada en las noticias, que nada te asuste, porque tú tienes el discernimiento correcto para poder pensar bíblicamente, para dirigir a tu casa bíblicamente, para dirigir a tu matrimonio bíblicamente, para dirigir tu economía bíblicamente, para dirigir tu empresa bíblicamente, porque tienes el discernimiento de un hombre y una mujer madura en Cristo Jesús. Esa es mi oración. Y el tercer filtro para identificar la inmadurez espiritual es esta pregunta: ¿hay evidencia de Cristo en mí? ¿Sabe? Nos estamos haciendo un examen muy importante. Y esta pregunta es el centro de la cuestión. ¿Hay evidencia de Cristo en mí? Si yo le pregunto a los demás que conviven conmigo o que trabajan conmigo o que tienen algún tipo de interacción conmigo, ellos podrían notar evidencia de Cristo en mí. ¿Será que mi empleada en casa notará evidencia de Cristo en mí? ¿Será que mis compañeros de trabajo pueden evidenciar a Cristo en mí? ¿Pueden observarlo? ¿Pueden decir, como decían de aquel discípulo, ese se parece a Cristo, habla como Él, tiene su feeling, es de Cristo esa persona? ¿Hay evidencia de Cristo en mí? Dice Pablo a Corintios, segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Dice, examínense. Qué importante es que nosotros no solamente vayamos en el tren sin examinarnos. Yo no quisiera que tú pasaras otros 5 años sentado en esta congregación sin examinarte. No quisiera que tú siguieras adelante con una costumbre religiosa sin examinarte. Escucha lo que dice la Escritura: examínense para ver si están en la fe. Examínense para ver si están en la fe, queridos corintios. Examínense para ver si están en la fe. Segunda observación, dice, pruébense a sí mismos. Y la pregunta central es, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? La pregunta en el fondo es, ¿realmente Cristo vive en ti? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente has entregado tu corazón a Jesús? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo está diciendo. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. ¿Sabe? Nosotros necesitamos, con temor de Dios, preguntarnos, ¿Cristo está en mí? ¿He nacido de nuevo realmente? A veces yo pregunto a personas que piden algún tipo de oración o algún tipo de consejería, y siempre hablo del tema: ¿conoces a Jesucristo? ¿Ya le entregaste tu corazón a Jesucristo? Y siempre me salen con unas historias. Sí, yo viví con mis padres y ellos me llevaban a la iglesia.
No, yo sí me acuerdo que fui a un campamento. No, la pregunta es, ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya le diste tu corazón realmente a Jesús? ¿Tienes la convicción de la salvación en tu vida? ¿Estás ya escrito en el libro de la vida? Si esta noche mueres, ¿estarás registrado en el cielo delante de Dios? Esa es la pregunta. ¿Está Cristo en ustedes? ¿Cuáles son las características de un seguidor de Jesucristo? Son estas. Entre otras, nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Fue la respuesta de Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Orar. Necesitamos, como seguidores de Cristo, una vida de oración. Necesitamos también escucharlo. El seguidor de Jesucristo está siempre escuchando a su maestro, está escuchando su voz, está escuchando su dirección. ¿Qué más necesito evidenciar de Jesús en mi vida? Creer en Él. Muchas personas tienen conocimiento de Jesús, pero no creen en Jesús, no creen en su palabra, no creen en lo que Él ha enseñado en sus mandamientos. Creer en Él. Deben obedecerlo. Necesitas obedecerlo. Una fe obediente, una fe que está siguiendo lo que el Señor está hablando, obedecerlo a Él. Debes amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus pensamientos. Debes amarlo cada día. Debes compartirlo con otros. Tú no te puedes quedar con la perla en tu vida nada más. Tienes que entregarla a otros, tienes que mostrarla a otros, hablarla a otros. Cristo es para tu vecino, Cristo es para tu hermano, Cristo es para tu cónyuge, Cristo es para aquellos con quienes tú compartes. Tienes que servirle. A Jesucristo se le sigue, pero se le sigue también en el servicio. Él nos mostró cómo se sirve. Él no vino para ser servido, sino para servir. Por eso el seguidor de Jesucristo evidencia que lo tiene a Él sirviendo. Tienes que sufrir por Él. Así como Él sufrió por ti, también tú debes sufrir por Él. Es parte de tu dinámica de trabajo con Cristo. Va a ser parte de lo que tendrás que experimentar, sufrir por Él. Y debes andar como Él anduvo. ¿Cuántos quieren más de Cristo en su vida? Póngase de pie, por favor, en esta noche. Dígale: Señor, aquí esta noche con mis manos en alto, venimos a pedir tu asistencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, no queremos ser más niños, bebés, comiendo leche. Señor, queremos que nuestra vida entre en una etapa de maduración, de adultez. Señor, estamos aquí en esta noche necesitando ver a Cristo en nosotros cada día más, cada día más, cada día más. Mentes, comportamientos, actitudes siendo transformados por la guianza del Espíritu Santo, por el fruto del Espíritu Santo en nosotros, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Venimos a pedirte, Dios, tu intervención. Queremos avanzar a la madurez. Oh, esta noche no queremos más estancamiento, Señor. Queremos avanzar en lo que tú quieres para nosotros. Así, con manos en alto, adoremos un momento al Señor. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria
pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Dígale contigo. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Pues siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Señor, toda atadura a ignorancia, toda atadura a falta de discernimiento, en el nombre de Jesús, rompe cadenas en nuestra carne, Señor. Rompe cadenas en nuestro entendimiento, cosas que este mundo ha tenido entenebrecido en nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, oro por creyentes siendo capacitados, siendo edificados, siendo ejercitados, siendo llevados a una nueva temporada de crecimiento en el nombre de Jesús. Señor, hoy oro por una iglesia amante de ti, una iglesia entrenada en ti, una iglesia apasionada por ti, llena del fuego de tu palabra y del Espíritu Santo en sus corazones, en el nombre de Jesús. Y ahí donde el enemigo quiso poner trampas, quiso poner desvíos, quiso poner ataduras, en el nombre de Jesús, y hizo tropezar muchas veces tu vida, en el nombre de Jesús, oro que esta noche el Espíritu Santo y su palabra comiencen a arder en ti, comiencen a hacer crecer cosa nueva en tu vida, comiencen a madurar tu corazón, tu mente, en el nombre de Jesús. Oro que esta noche decisiones sean tomadas en vidas, decisiones sean tomadas en tu mente, en tu corazón, para despegar hacia un crecimiento nuevo en Cristo Jesús. Así oramos en esta noche, buen Señor. Queremos ir tras la madurez en Cristo Jesús y su palabra. En tu nombre decimos amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén esta noche?